Buenas tardes. Una vez más es miércoles y no de ceniza. Es bueno estar con ustedes, que están enteritos, que están vivos y que no han sido incinerados y que están listos para recibir palabra de vida, palabra de Dios, palabra de instrucción. En estas clases pasadas hemos estado tocando, generalmente me he ido por el campo de aquellos que posiblemente van a ir a los campos misioneros y que van a trabajar en otra entidad, en otro lugar, y que van a esforzarse por esparcir la gracia de Dios en otros lugares. Pero esta clase quisiera dedicarla a aquellos que se quedan. En la historia aquella, usted se acuerda, David, van a perseguir a los madianitas y algunos se quedan en el bagaje y otros van a la pelea. Lo que hace David es decir, tan importante es el que va a la batalla como el que se queda a cuidar lo que tiene que cuidarse en casa. Así es que hay una pregunta común. ¿Se espera que todos los discípulos vayan al ministerio, vayan al campo, vayan a los campos misioneros? Le diría yo como pastor que por un tiempo estuve enfocado en el envío de obreros, pues sí. Yo veía a un discípulo y luego le medía, como decimos, la zanca al pollo y decía, este está bien. Todos presentaban una promesa de ir, preparados, capacitados, podrían ir. Faltaba, por supuesto, ese sentir que ellos decidieran hacerlo. Pero la experiencia me ha mostrado que no todos van a ir, que algunos van a quedar. No todos los soldados van a la batalla. Algunos se quedan en las cosas que tienen que ser atendidas, el mecánico, el ingeniero, el que le suple los alimentos, el transportista, etcétera, etcétera. Son igualmente valiosos en el campo de batalla, pero no necesariamente están en el frente de batalla. No todos lo están. Así es que me gustaría usar este pasaje. Quizá no sea el más exacto para el caso, pero me parece que es apropiado. Es Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 6, y nos dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Amado Jesús, te doy gracias por tu palabra y ruego, Señor, que sea apropiada para cada uno de aquellos aspirantes a ser mejores en tu obra, Señor. Danos gracia en eso y tu Espíritu Santo nos acompañe, nos alumbre, abra nuestro entendimiento y corazón y recibamos tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la iglesia es un cuerpo y un cuerpo tiene muchos miembros, ¿verdad? Cada miembro es útil en su lugar. Dios lo ubica en su soberanía donde le place, porque Él sabe dónde cada uno de nosotros podemos ser más útiles, dónde podemos ser mejores, dónde podemos llenar un vacío y hacer que las cosas funcionen mejor, ahí donde Él nos pone. Y definitivamente todos pueden ser útiles. Aquí no hay que alguien es menor que otro,
como nuestro cuerpo, que cada uno de nuestros miembros es útil en su lugar, en su campo. No hay que este miembro es menos que el otro, que este órgano es menos útil que aquel. En fin, lo cierto es que cada uno debemos de encontrar el lugar que nos corresponde en el cuerpo y en ese lugar ser suficientemente útiles para que eso satisfaga nuestros deseos de utilidad. Porque ciertamente que todos queremos ser útiles. No queremos que se diga de nosotros es malo para todo, bueno para nada. Queremos saber que somos útiles. Y cada uno tendremos, vamos a llamarle, un oficio dentro de la obra. Ahí donde Dios te deposite, ahí puedes brillar. Porque todas las estrellas en el cielo, grandes y pequeñas, todas emiten su luz, todas brillan. A cada uno Dios deposita dones. Nosotros normalmente creemos que los dones son de sanidad, de milagros, de lengua, de profecía, pero el apóstol Pablo en el capítulo 14 de Romanos nos habla de la diversidad de dones y nos habla de la administración, del servicio, de la generosidad, etc. Son dones. Dios pone algo en nosotros que va a ser útil ahí donde Dios nos ponga. Es bueno entonces que pudiéramos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde me necesitas? ¿Dónde me quieres? Usted y yo conocemos la historia del apóstol Pablo mientras perseguía la iglesia, iba camino a Damasco. Y él iba con todas las intenciones de ir a apresar a los cristianos, meterlos a la cárcel, torturarlos para que negaran el nombre de Cristo. Todo eso hizo mientras andaba él con esa autoridad que le dieron el Sanedrín judío. Pero dice en el versículo 3, capítulo 9, Hechos, mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una buena pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Es bueno en nuestras oraciones, en nuestra meditación, en todos esos tiempos cuando nos quedamos preguntándonos, ¿y yo qué? ¿A dónde? ¿Qué lugar? Que le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que haga? ¿A qué me llamaste? ¿Qué necesitas de mí? Yo quiero darlo. Y entonces el Señor hará como con Pablo. Date quieto, haz lo que tengas que hacer ahorita y se te va a decir con tiempo lo que debe de hacer. Yo le aseguro, no hay ninguno de ustedes que busque al Señor con sinceridad para pedirle qué es su llamado, a qué me ha llamado el Señor, a dónde me quiere ubicar, dónde puedo ser útil, y el Señor le dirá lo que debe hacer, así como lo hizo con Pablo. Es importante que cada uno de ustedes no se sienta menos. Es mi entendimiento que un porcentaje muy pequeño son los que van a ir al ministerio. A una iglesia de 100, quizá estaremos con el favor de Dios en los próximos años enviando 1 o 2 obreros por año. Y quizá estemos adoptando también quizá 1 o 2 por año. Solo Dios lo sabe. Dependerá de nuestra insistencia, dependerá de nuestra pasión, de nuestra oración, de nuestra intención de empujar para adelante, para que Dios nos abra puertas cada vez más amplias. Pero sí debe usted saber que es importante. Que sea, que vaya,
o se quede, usted es importante. No hay miembros inútiles en el cuerpo. Ya lo dije anteriormente, todos somos partes los unos de los otros y todos vamos completando el edificio o todos vamos completando la maquinaria en la que Dios quiere que nos ubiquemos y trabajamos. En 1 Corintios 12, 13 y 14 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Les recomiendo leer todo ese capítulo 12 de 1 Corintios que nos habla de todas las habilidades que Dios puede prestar a cada uno de nosotros, sin importar si eres de Guatemala, si eres de México, si eres de Brasil, si eres de Estados Unidos, de donde seas. Dice, yo los junto en un cuerpo y todos van a tener una función en mi obra. Entonces es importante pues que cada uno sepa eso. Dios nos llamó porque cada uno de nosotros tendremos una importancia en la obra de Dios. A veces queremos un lugar que no nos corresponde. No somos como los miembros de nuestro cuerpo que no protestan, cada uno está en su lugar. Una mano no desea ser cabeza, y un corazón no desea ser pulmón, y un riñón quiere ser corazón. Cada uno está bien ahí, pero nosotros, ándale, somos un poquito complicados. A veces queremos cosas que no son para nosotros. Queremos hacer cosas para los que no fuimos designados. Y ese es un problema porque ahí surgen fricciones, sufren malos sentires, malas actitudes, roces, envidias, celos, porque no tenemos aquel ministerio que creemos que es para nosotros. Entonces, buscar la voluntad de Dios es una cosa muy importante para cada uno de nosotros. Por eso nos dice Santiago en el capítulo 4, versículos 2 y 3, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea que no pedimos. A veces queremos ser como los de Jalisco. Dice el dicho, en Jalisco nada nunca pierde, y cuando pierde, arrebata. Matanga, dijo la changa. Entonces, usted y yo tenemos que, de alguna manera, aprender a pedir. Y luego dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedimos mal. No pedimos en la sencillez de un cristiano noble, sanito, sencillo, que nomás dice, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Dónde me quieres? Y si es un lugarcito muy sencillito, muy humilde ahí, pues ahí vamos a hacerlo. Pero sabes que Dios te mira y cuando eres fiel en lo poco, seguramente serás acreedor de lo mucho, pero tienes que ser fiel donde estés. Así es que voy a hablar un poquito del discípulo en la iglesia, porque los que se van requieren de alguien responsable que se queda. Los que se van, en un principio, va a necesitar del respaldo de los que se quedan. La próxima clase será, creo yo, que la última clase en este rango, y estaré hablando del inicio de una iglesia, cómo se inicia una iglesia. Y no es fácil iniciar una iglesia. Esa iglesia que va a iniciar requiere el respaldo material y espiritual de los que se quedan. Ellos tienen que decir, nadie tiene un hijo y no se preocupa por él. Una iglesia madre va a dar a luz hijas, iglesias que van a ir naciendo aquí y allá, y una madre se preocupa y busca suplir todas esas necesidades. Tocaremos todo esto en la próxima clase.
Pero vamos a hablar del discípulo en la iglesia, el que se queda. Como dije anteriormente, hay que ubicarnos y cuál es mi lugar en la iglesia. Todos tenemos un lugar y un oficio en la iglesia. El oficio es la actividad a la que Dios nos llama, a la que Dios nos define y nos dice: aquí te voy a poner a ti. La cosa es que nosotros aceptemos ese lugar. Los discípulos en nuestro texto, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para servir las mesas. Los meseros, los servidores, los que acarrean los platos, los cacerolas. No parece muy glamoroso, ¿verdad? No los ungieron y no solicitaron de ellos sabiduría, prudencia, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, para ungirlos como profetas, como evangelistas al otro mundo, ¿no? Para servir las mesas. Eso quiere decir que cualquiera de ustedes que tenga un ministerio, sea de ujier, sea para lavar los baños, sea para hacer actividades dentro de la iglesia, sea para arreglar las mesas cuando toca alguna festividad o lo que sea, el que sea es un servicio del reino. Y ahí es importante que usted y yo lo entendamos. Ellos están siendo elegidos de lo mejor para un servicio humilde como eso. ¿Que podemos aspirar a más alto? Claro. ¿Ya? Si anhelas el obispado, el ministerio pastoral, un misionero o algo así, buena cosa deseas, ya lo vimos en la clase anterior. Si anhelas un ministerio superior, ¿verdad?, de envío, de una responsabilidad ante una iglesia, dicen: bien, estás en todo tu derecho y me gusta la idea de que lo anheles, porque si lo anhelas, entonces vas a tener una responsabilidad mayor, vas a tener que prepararte con más ahínco, con más empeño, con más dedicación. No vas a poner pretextos para estudiar, para leer, para investigar, para llenarte de entendimiento de las cosas de Dios, conocer la doctrina, conocer la Biblia. Ya te va a demandar algo mayor. Así es que piénsalo, para que no digas: ay, mamacita, en lo que me metí. Alguien dijo: es mejor que no desees muy alto porque se te puede conceder. Es una responsabilidad mayor. Aquí vemos a nuestros amados discípulos. La palabra no nos da mucha referencia de 5 de ellos. No se vuelven a mencionar. Los únicos que se mencionan es a Esteban, el primer mártir. Puedes leer el capítulo 7, el libro de los Hechos. Ahí, por entregarse tan poderosamente al ministerio, lleno de sabiduría, lleno de unción, lleno del Espíritu Santo, rebatiendo todo lo que los fariseos y todos aquellos que atacaban a la iglesia, los enfrentaba y los dejaba sin palabras. Pero hicieron un complot contra él y lo mataron. Entonces yo quiero decirle, el ministerio a veces mata. De repente te saca de onda el ministerio y no sabes ya qué hacer y se te acaba el repertorio. Entonces, si vas a aspirar al ministerio, hay que prepararte con mayor empeño. El segundo que se ve es Felipe. Puedes verlo en el capítulo 8 también, como Felipe va a las regiones de Samaria y es un evangelista extraordinario. De hecho, la palabra de Dios en el libro de los Hechos lo menciona en otras ocasiones, llamándole el evangelista. De los demás nada se sabe. Seguramente ellos quedaron en la iglesia. Hay algunas tradiciones y leyendas que no tienen fundamento histórico de los otros 5. No se sabe en realidad nada por seguro.
Pero lo que estamos seguros es que fueron servidores y fieles servidores en la iglesia. Así es que el llamado primero para cada uno de nosotros es a ser fieles, sin importar el lugar que se nos asigne por dirección del Espíritu Santo. Nos dice 1 Corintios 12, 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho a través de toda la longitud de mi ministerio es cómo hay quienes no entienden que la obra de Dios es una obra sobrenatural y que es dirigida por el Espíritu Santo y que podemos descansar en la dirección del Espíritu Santo y no andar nosotros escarbando y buscando a ver cómo nos acomodamos donde queremos, haciendo a un lado la dirección del Espíritu Santo. Si tú eres sencillo y te rindes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar. Y no vas a tener los problemas de malas actitudes, porque andas buscando tener algo para lo que no te asignó el Señor. Entonces es muy importante que tú busques la dirección del Espíritu Santo, sea para quedar y hacer tu trabajo bien donde te quedas o para ir y que la bendición de Dios y tu iglesia vayan contigo cuando salgas. De cualquier manera, la responsabilidad no se nos quita. Sea que vayas o sea que te quedes, la responsabilidad es de la misma envergadura. Se debe tener una vida cristiana ejemplar. Ahí no hay vueltas de hoja. Tú tienes que ser un buen cristiano. Si vas a estar en la iglesia y ahí vas a servir, debes entender que donde quiera que estés, eres un embajador de Cristo, eres un representante de Cristo y como tal debes de funcionar. Debes tener sabiduría, debes de ser lleno del Espíritu Santo y debes tener un buen testimonio ante tus hermanos. La ejemplaridad debe de ser nuestra manera de vivir. No nada más cuando estamos en la iglesia. Porque pues es fácil, viene el domingo, el día de servicio, y ese día pues nos bañamos bien, agarramos la esponjita y nos lavamos los sobaquitos y tú sabes, bien peinadito y toda la cosa. El domingo, y ahí somos muy amables con todos. Ay, hermanito, hermanito. Pero ¿qué tal afuera? ¿Qué tal en donde trabajas? ¿Qué tal en tu casa? Donde quiera que tú estés, estás obligado como hijo de Dios a comportarte como hijo de Dios. Así nos dice la palabra de Dios, que no seamos tropiezo a los de afuera. Y si eres bueno afuera, serás mejor adentro. Hay que ver eso. Dice 1 de Pedro 1, 14, 17, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Conformarse ahí es tomar la forma de, inclinarte a, hacerte como eras antes. Os dice, no nos conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pues porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Santo es apartado. Dice, ustedes son santos, son apartados para el servicio de Dios. Y ustedes deben de caminar conforme a ese apartamiento. Tienes que fluir como un hijo de Dios. Santo, separado, apartado. Santo es que te apartaron y para apartarte para ese servicio te purificaron.
Todos los utensilios que iban a servir en el templo eran santificados. Eso, se hacía un ritual sobre ellos y se derramaba sangre, un sacrificio especial para ello, y se santificaba, se ponía aparte. Esto ha sido purificado, ha sido santificado para que sirva al Señor. Eso es lo que pasó con cada uno de nosotros. El Señor nos santificó, nos purificó por el derramamiento de su sangre y nos apartó. Ser santo es ser apartado en este caso, para el servicio de Dios. Así es que, ¿qué se espera de todo discípulo? Su vida en la iglesia debe de ser de testimonio, especialmente cada uno de ustedes que se han inscrito en este curso. Para nosotros, para el pastor Félix, Carolina y todos los demás, este es un grupo que podríamos llamar selecto, con aspiraciones mayores, con intenciones, con un deseo de superación, de mejoración. Permítame la palabra mejoración. Vamos a dejarla ahí, no la vamos a criticar. Pero esperamos que este curso nos haga mejores, nos haga más aptos, no nada más nos llene la cabecita de alguna información que estaba por ahí escondida en los cajones viejones de Raúl. Pero cada uno de ustedes deben de ser, como está escrito ahí donde leímos en la semana pasada de Timoteo. Si en el obispado buena obra deseas, pero es necesario que, y ya empieza a hablar. Pero tú como discípulo, como alguien que está delante como ejemplo, pues es necesario que seas amable, diligente, ejemplar, que no seas malhumorado, que no seas pendenciero, que no seas rudo, que no seas discutidor, que no seas tacaño, que no seas malicioso, que tengas un corazón. Siempre pregúntate cómo actuaría Jesús aquí. Cuando estés unas alegatas ahí, se te viene la sangre a la cara y se te ponen los pelitos parados, te llenas de... Pregúntate, ¿así actuaría Jesús? Nosotros debemos buscar el patrón en Jesús. Se espera que seas un creyente dedicado a la palabra, que seas dedicado al estudio, que vayas mostrando que tienes en ti un baúl de conocimiento mayor que los demás y no andas ahí petulante porque te sabes Juan 3:16 y lo repites hasta dormido. No, simplemente tus acciones muestran que la palabra está en ti. Tu manera de actuar lo demuestra. Y se nota en ese discípulo su dedicación. Se ve que es dedicado. No es el que llega tarde preguntando qué horas son. No es el que cuando hay un convivio él se sienta primero y agarra todo lo que puede. No es el que argumenta con filosofías y teorías. Es el que argumenta con la palabra y con mansedumbre. Tiene palabra todo el tiempo. Y ese discípulo siempre estará en entrenamiento. ¿Y cuál sería el entrenamiento? ¿Qué llamaría yo el entrenamiento? Entrenarte en hacer bien las cosas y hacer el bien. Ser sensitivo a los demás. Es alguien que practica lo bueno. Se entrena en hacer lo bueno, en hacer lo correcto. Algunos de ustedes vieron una entrevista que se me hizo por medio del Zoom. Y una de las cosas que se me quedó grabada es que preguntaba a Elio, mi amigo, que si por qué estaba tomando tanto auge el cristianismo evangélico en especial. Y yo le decía, mira, lo que pasa es que es un movimiento que se preocupa por los demás. No es un movimiento que está tratando de atesorar y de acumular. Es un movimiento que va a la gente pobre, que va a los barrios y busca ayudarlos. Es un movimiento sensitivo. Es gente que Dios levantó
de la clase generalmente baja, aunque también hay ricos y millonarios, pero generalmente son de la clase baja y que toca a esas capas necesitadas. Es sensitivo, pues, es el corazón de Jesucristo. Y un buen discípulo se entrena en hacer el bien. Además, se entrena también en la predicación. Busca, yo recuerdo cuando recién me convertí y entendí lo que se trataba. Yo siempre traje conmigo una pequeña bolsa colgada. En la escuela donde trabajaba entonces me conocían como el profe de la bolsita. Y en esa bolsita traía yo una Biblia y traía un cuaderno. Y en mis momentos de descanso leía la Biblia y hacía notas y preparaba pequeños mensajitos que predicaba en el camión o predicaba en la oportunidad que tuviera. Llevaba mi notita, mi mensajito de 3 puntos en una hoja pequeña. Punto número 1, tal. Punto número 2, tal. Versículo fulano, sutano, encaja aquí bien. Armaba mis mensajitos cortitos de 5 o 10 minutos. Yo no veo por qué ustedes no hagan pininos en ello. No busquen la manera de hacer eso. O sea, que un discípulo que esté en la iglesia se prepara. No solo prepara mensajitos, pero busca oportunidades para predicarlos. Entrena en el servicio. Se ocupa de las necesidades de la iglesia. En necesidades de miembros de la iglesia está sensitivo. Si un hermano anda decaído, si lo ve desanimado, prudentemente se acerca a ella, da palabras conforme el Espíritu lo guía. Allá en su trabajo, ve a un trabajador ahí decaído que anda y tiene la manera de prudentemente acercarse, tocarle, darle una palmada y darle unas palabras de ánimo. Y algo hace esa actitud. Haces un contacto con el necesitado. Entrena en la predicación, en el compartir la palabra. Entrena en generosidad. ¿A quién llamaremos generoso? Al que da cuando su corazón se lo indica. No. Si un día me oye usted predicar un mensaje de finanzas, soy bueno en ello. Y puedo hacer que algunos de ustedes hasta echen los calcetines en la ofrenda. Pero no es el caso. El caso es que cada uno que es generoso da, no más porque su corazón es dar. La viuda de las 2 blancas tocó el corazón del Señor porque no dio por necesidad. Dio solamente porque su corazoncito la invitaba a dar. Yo quiero ser parte. Como le he dicho otras ocasiones, no tiene usted que esperar a que el pastor esté ahí echándoles un mensaje de necesidad que se necesita. Claro, algunas veces lo va a hacer el pastor. Pero no debemos dar solamente cuando se habla de la necesidad. El corazón generoso da en todo tiempo. No busca, no dice, a ver quién está fregado aquí para hacerle al Robin Hood y sacarlo del apuro. No. El corazón te dice, da y das. Simplemente das. ¿Cuántas veces, pregúntate, has tocado ahí algo a tu corazón que des algo a la iglesia, a alguien? Y le echas la culpa al diablo y dices, no, va a ser el diablo. No, hombre, el diablo no te va a decir que des nada, nomás te va a decir que des tu tiempo en cosas vanas, inútiles. Pero un discípulo es generoso. Ahí también nos narra la palabra de Dios en el capítulo 5. El caso de Esteban. Dio todo lo que tenía, de Bernabé, perdón. Dios vendió una propiedad y dijo que aquí está. No se la pidieron.
Pero también ves el caso de Ananías y Zafira. Ellos nomás quisieron fanfarronear. Dijeron, vamos a hacer. Algunos dan nomás para llamar la atención. Eso es lo que le dijo el Señor a los fariseos. Ustedes nomás dan de lo que les sobra. Pero esta mujer ha dado de su haber todo lo que tenía. Hay que ser generosos. Un discípulo es generoso. No es poquitero, no es tacaño, no es pichicato. Es amplio en dar. Así es que entrénense también en eso, sean generosos. Un discípulo escucha también el consejo, se entrena escuchando. Si escuchas a tu pastor, si escuchas a tus hermanos ya mayores en el Señor, vas a crecer. A veces somos muy dados a creer que yo soy quien soy y no necesito a nadie, pero la verdad es que escuchar consejo es sabio y un discípulo que escucha consejo es sabio. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y luego nos dice el capítulo 8, versículo 33 también de Proverbios, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Un discípulo necesita oír. Me mandaron otro día una publicación que decía, alguien le pregunta, oye Señor, ¿y por qué le diste orejas a los humanos si nunca escuchan? Le dijo el Señor, es que en el 2020 voy a mandar una plaga, voy a mandar una pandemia. Y entonces le dijo, van a escuchar. No, dice, pero van a tener orejas para colgarse el tapabocas. Que nuestros oídos no sean nomás para colgarnos el tapaboca. Que de veras escuchemos. Que los usemos para eso. Hay que escuchar. Cuando vaya a la iglesia, no vaya nomás. Que no lo vea yo cuando ya esté con ustedes ahí y que estén viendo su celular, el Facebook. Si tiene su Biblia ahí, ok. Si ahí anota, bueno, pues está bien. Pero será bueno que usted aprenda a tomar notas. El consejo se anota. Aida me ve a mí, que hasta si estamos viendo un documental o a veces hasta estamos viendo una película, yo tengo en qué anotar. Porque hay frases, hay ciertas historias que vale la pena anotar. Porque las usas en una predicación después, la usas en algo, te extiende. Hay que ser celoso de eso, porque un discípulo debe de ser un estudiante. Estudia las circunstancias. Está pendiente de lo que sucede en la comunidad. Está pendiente de lo que sucede en su iglesia. Tiene los sentidos abiertos a lo que sucede. Estudia a la gente. Puede ver a las gentes el desánimo, el ánimo, el decaimiento. Y eso permite que el Espíritu Santo fluya a través de él para buscar sanar algunas necesidades. Conocer la naturaleza humana, sus dilemas, sus angustias y sus debilidades. Un discípulo está pendiente de ello. Un discípulo se empapa de lo que hay alrededor de la naturaleza humana, de las necesidades, porque un ministro deberá conocer acontecimientos de todo el orbe y de la historia, y sin ser alguien que se enfrasque en asuntos de política, saber un poquito de qué sucede en esos campos. Un discípulo tiene que enriquecer su perspectiva de la visión de Dios en todo lo que es su vida, el plan de redención. ¿Por qué? Tú como discípulo, hermano, yo te animo. Checa este mensaje, te lo voy a mandar para que lo veas, para que lo analices y te analices a ti mismo. Las clases anteriores hablé de la necesidad
de que nos juzguemos a nosotros mismos, que no tengamos un abogado defensor, alcahuete de nuestros desvíos, errores, sino un juez justo que nos haga ver dónde estamos mal y corrijamos. Creo que he terminado esta clase y será muy bueno para mí que el tiempo pase, porque las clases que he empezado ahora deberán prolongarse por tiempo. En unos 6 meses, en un año, si eres dedicado, vas a ver la diferencia. Y yo estaré muy feliz de verte crecer, ver que te amplías. Veo yo ahí que todavía algunos de ustedes no dan testimonio de haber leído un libro tan pequeño, tan fácil de leer como Crónicas del Cielo y la Tierra. Si no puedes leer un librito tan pequeñito como ese, yo me preguntaré, ¿cuántos libros de la Biblia has leído? Y me dirás tú, ay, pastor, no me pregunte porque no tengo respuestas. Yo te animo, tómalo en serio, cree en ti, cree que hay potencial en ti, pero ese potencial no va a surgir, no va a crecer si tú no te dedicas a dejarlo crecer. Necesitas disciplinarte, necesitas checarte, necesitas acometerte para que todo lo bueno que Dios puso en ti surja y seas el discípulo que puedes ser. Voy a hacer una oración. Espero que cuando me vuelvas a ver por allá, no digas, uy, hermano Raúl, creo que se está colgando un poquito. Y me mires así de lejecitos. Yo espero que no sea así. Dice la palabra de Dios que las palabras de un predicador son como clavos hincados. Y si mi palabra te parece a veces un poquito filosa, es mejor que creas que Dios te está retando y respondas para que seas el hombre, la mujer que puedes ser. Y yo sé que puedes ser. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo con mis hermanos y espero, mi Dios, que tu Espíritu Santo haya estado conmigo y hayas llegado a mis hermanos, Señor, y traigas convicción, mi Dios, y remuevas ahí dentro de ellos toda esa pasión por tu palabra, por tu obra, Señor, por tus propósitos eternos, y que nos dediquemos, Dios, de todo corazón a que tus propósitos en nosotros sean enteramente cumplidos y nada se quede sin hacer, mi Dios. Que si hemos de ir, vayamos equipados por tu Santo Espíritu y por las enseñanzas recibidas, mi Dios. Y si hemos de quedar, mi Dios, que seamos esos hombres y mujeres responsables para que tu obra no tenga ningún tropiezo en aquellos que van, Señor. A ti te daremos toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermano, gracias por recibirme, por escucharme, por querer aprender de lo que Dios me ha dado. Y pues hay que seguir orando al Señor. Escríbanle una carta al señor Trump y díganle, señor Trump, Raúl necesita estar con nosotros, please, abre esa puerta de frontera y ya estaré por allá con ustedes. Los amo, los quiero a todos, les doy un abrazo, les doy mis bendiciones y nos vemos el próximo miércoles. Dios me los bendiga.